Veamos hoy este video que nos sirve mucho como introducción a nuestro tema del día de hoy. Como siempre, bienvenidos. Generación Consciente. Un movimiento que busca conectar con el compromiso de cambio de los líderes de la región para que sean una guía y los habilitadores de comunidades prósperas, satisfechas y productivas. Integración de los stakeholders. Es deber de las compañías esforzarse por crear valor para sus grupos de interés, reconociéndolos como piezas importantes que les permitirán avanzar en la construcción de un mundo mejor. Los stakeholders, al estar interconectados, se verán impactados de manera positiva o negativa por las decisiones que se toman en las organizaciones. Y el deber de estas reside en velar por su bienestar, el de sus familias, el de la sociedad y el del planeta. El negocio debe esforzarse por entregar valor, un valor que esté alineado al propósito superior que ha encontrado y que será la columna vertebral que lo sostiene y lo guía. Es importante que cada organización entienda y profundice sobre cada uno de los grupos que son fuertemente impactados por cada decisión tomada. Hacerlo permitirá generar mejores resultados. Resultados conscientes que llevarán a todas las partes a vivir la experiencia real del capitalismo consciente, en donde todos ganan. Conozcamos cómo mejorar las relaciones con los diferentes stakeholders y cómo, a partir del propósito superior de cada líder y su empresa, logramos impactar positivamente a la sociedad. Después de este video queda claro por qué necesitamos que este tema sea un asunto de conversación y que lo sea con alguien que tiene amplísima experiencia. Nuestro invitado sin duda la tiene. Él es licenciado y maestro en administración de empresas con énfasis en marketing de negocios internacionales. Tiene un título en estrategia de Kellogg en Northwestern University. Vamos a recibir al CEO de una de las empresas con mayor proyección global de Costa Rica, la Florida Ice and Farm Company, conocida en todo el mundo como FIFCO, quien también, además, es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Cerveceros. Es don Ramón Mendiola. Ramón, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, encantado. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan y un agradecimiento también al Grupo Bancolombia por la oportunidad que nos brindan esta mañana. Sí, bueno, la idea, como bien decía Jorge, es poder contarles un poco la evolución que hemos tenido nosotros en una nueva forma de hacer negocios. Y esta presentación, estimo, puede andar alrededor de unos 20-25 minutos y con la intención clara de que podamos dejar un espacio, por supuesto, al final para poderles contestar las preguntas y, en fin, cualquier inquietud que tengan al respecto. Quizás Inicio nada más con una breve de filmina de quiénes somos. Somos una empresa pública, FIFCO, es Florida Ice and Farm Company, conocida como FIFCO. Tenemos más de 100 años de estar en el negocio. Empezamos con la producción y comercialización de bebidas, de cerveza en particular. Tenemos más de 100 años en este negocio. Tenemos 3 divisiones, una de Florida Bebidas, otra de Retail, del negocio de Retail, y otra de Florida, que le llamamos Florida Hospitalidad, que es de hotelería. Tenemos nuestro geographic footprint, está básicamente concentrado, bueno, nacimos en Costa Rica, pero estamos con presencia en los países centroamericanos, en México y en Estados Unidos. En nuestra división de bebidas, básicamente, pues tenemos todas las bebidas o todo lo que es líquido. Para nosotros siempre lo hemos definido como un core. Aparte de nuestros productos, también tenemos productos alimenticios y demás. Tenemos 3, digamos, socios en el negocio de bebidas. Digamos, Heineken, que es el principal porque ellos son dueños del 25% de nuestro negocio de bebidas. Pero también tenemos, y esto es de hace 18 años, también tenemos relaciones comerciales con Diageo en la parte de destilados, PepsiCo en la parte de las bebidas no alcohólicas y con Marriott en la parte de hospitalidad.
Tenemos 5.400 colaboradores aproximadamente y como les mencioné, somos una empresa pública con más de 2.290 accionistas. Esta filmina que tengo acá, verdaderamente, para mí, yo tuve la dicha de iniciar en esta compañía en el año 2002 y junto con el equipo de líderes que me ha venido acompañando desde entonces, del cual estoy tremendamente agradecido con cada uno de ellos porque hemos logrado construir, digamos, la historia que les quiero compartir esta mañana. Y básicamente FIFCO ha pasado por, diríamos, en los últimos 18 años por estas 6 milestones que le llamo yo, de diferentes etapas de FIFCO. Allá en el año 2004 empezamos con todos los temas, cuando incorporamos temas de eficiencias, el crecimiento fue un tema hiperrelevante una vez que logramos tener la compañía más eficiente, en donde le pusimos el reto a nuestros ejecutivos de lo que le había tomado 7 años en duplicar el tamaño de la compañía. Le hicimos el reto a los líderes de la organización de volverlo a lograr, pero esta vez en 2 años. Este reto lo lanzamos en el año 2006 y hemos pasado por otras etapas de expansión que me voy a referir a ellas más adelante. Pero sí hay algo que quisiera rescatar el día de hoy con todos ustedes. Las 2 decisiones más importantes por las cuales creo yo me siento, primero, más orgulloso y comprometido han sido, digamos, la decisión que tomamos en el año 2008 de convertirnos en una empresa de triple utilidad. Esto quiere decir que con la misma rigurosidad que nos desempeñamos en la dimensión económica, haremos exactamente lo mismo en la dimensión social y ambiental. Y la segunda decisión que tal vez fue un game changer para nosotros fue encontrar el propósito, el higher purpose, digamos, de la compañía, el por qué estamos acá, por qué nos levantamos todos los días a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, yo sé que como directores generales, CEOs, a nosotros siempre nuestro ADN nos indica que tenemos que hacer súper eficiente nuestro negocio, que tenemos que crecerlo, que expandirlo, pero yo les voy a decir y espero convencerlos el día de hoy de que para mí verdaderamente lo que más me ha enorgullecido son estas 2 decisiones de la triple utilidad en el 2008 y el propósito en el 2014, porque verdaderamente aquí encontramos nosotros un verdadero meaning de lo que hacemos todos los días. Y tal vez lo más relevante, que a través de la estrategia de triple utilidad comprendimos que había una mejor forma de hacer negocios, de compartir el valor que creamos, porque todas las empresas creamos valor, pero la forma en que creamos ese valor es determinante y nosotros consideramos que debíamos ir aprendiendo en ese sentido una nueva forma de hacer negocios. ¿Qué era FIFCO antes del 2004? Pues obviamente era una compañía centenaria en Costa Rica, basado en los valores que vieron nacer a esta nación, que son la solidaridad, el respeto por el ambiente, el progreso económico y la paz sobre todo. Éramos una compañía de 1.800 colaboradores en donde teníamos unos ingresos netos de aproximadamente 176 millones. Estábamos concentrados básicamente en Costa Rica. Claro que teníamos una pasión por ganar y un sueño de ir más allá del éxito económico. Y yo les comentaba que veníamos del año 2006 y cuando propusimos el duplicar el tamaño del negocio, volverlo a hacer, pero esta vez en lugar de 7 años, en 2 años. Y a finalizar el 2008, veníamos pues muy satisfechos de celebrar el double up que habíamos hecho. Ocupábamos la primera y la segunda posición en muchas de las categorías en las que competíamos en el segmento de bebidas. Y por supuesto nuestros accionistas, después de haber hecho ese double up en ventas y en utilidad, pues estaban tremendamente satisfechos y sobre todo con los rendimientos sobre las inversiones. Sin embargo, consideramos que algo nos estaba haciendo falta. Creo tal vez lo más importante es que la verdad, para serles muy honestos, no estábamos escuchando a todos nuestros públicos de interés con el mismo énfasis y creo que al final del día estábamos midiendo el éxito en una sola dimensión, en la económica, como normalmente pues ya le hemos puesto mucha atención siempre
a ella. Y yo creo que cuando nosotros duplicamos el tamaño del negocio, aceleramos muchísimo las ventas. Por ejemplo, las ventas de cerveza que venían creciendo siempre en línea con la población, 3-4%, le empezamos a crecer 12-13%, y eso empezó a generar también un poco de ruido porque empezamos a tener problemas con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en particular de cerveza. Y eso nos llevó a una atención, hubo una ley muy fuerte de drink and driving en Costa Rica en aquel momento, y empezamos a tener algunos temas, algunos ruidos importantes. Y entonces, hacia el final del 2008, a pesar de que estábamos tremendamente satisfechos y muy contentos con ese, duplicar el tamaño del negocio, pues empezamos a tener estos ruidos en ese sentido. Entonces dijimos nosotros, ¿qué tal si empezamos a ponerle más atención, tanto, no solo las huellas sociales, pero también las huellas ambientales, si nos salimos de nuestra zona de confort, de lo que nos enseñaron en nuestras universidades, ¿verdad? Que era crecer el top line y maximizar el retorno para los accionistas. Tal vez encontramos una mejor manera de hacer negocios si medimos el éxito en una forma más holística. ¿Y qué tal si nos convertimos básicamente en los principios de una compañía consciente? Entonces, aquí es como con estas inquietudes, básicamente lo que dijimos, y nosotros cada 2 años pues nos reunimos con todo el equipo de líderes de la organización, y es donde lanzamos estos retos, ¿verdad? Hacia, como les mencionaba, en el 2004 la eficiencia, en el 2006 el Double Up, en el 2008 cuando nos juntamos con nuestro equipo de líderes les dijimos, bueno, vamos a empezar a medir el éxito de una forma diferente. Habíamos hecho una serie de investigaciones importantes con nuestros públicos de interés. ¿Y qué tal si creamos este valor económico, social y ambiental a la misma vez? Que no hayan trade-offs entre unos y los otros. Y lo que tengo aquí es tal vez el cómo logramos dentro de la organización implementar el modelo de la triple utilidad. Porque está bien, yo siento y me parece increíble, cada vez tenemos más y más empresarios de que están conscientes, que a través con la conciencia de que tenemos que evolucionar, no solamente es generar utilidades, pagar nuestros impuestos y generar el máximo de empleos que podamos. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Pero les quiero compartir estos 5 pasos que nosotros le llamamos nuestra receta casera de cómo implementamos, creo yo, con un buen éxito, digamos, el modelo de la triple utilidad dentro de una organización. Esto es una receta casera, no la receta imperial de nuestra marca de cerveza, que nunca la voy a compartir con nadie, pero sí creo y de que podemos, y en foros como el día de hoy, de compartir esta receta de cómo lo hicimos siguiendo estos 5 pasos. El primero de ellos es mantener un diálogo sistemático con todos nuestros públicos de interés y preguntarles a todos nuestros públicos de interés qué esperan de nosotros como una empresa socialmente responsable, qué son las cosas buenas que hacemos, pero también qué son las cosas que debemos de mejorar. Y este diálogo lo hemos mantenido todos los años, lo hacemos. Ahora me voy a referir a ello en ese sentido porque de ahí recibimos la mejor información. Nosotros somos muy buenos en entrevistar o tener el conocimiento de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de nuestros empleados, por supuesto, o colaboradores, pero creo que tenemos que hacer todavía algo más integral. El segundo punto de esta receta es asegurarnos de que contamos con el convencimiento, el alineamiento de todos los líderes de la organización. Esto no es algo que lo impone el director general, el CEO o el chairman del board. Es algo que los líderes de la organización tienen que estar convencidos que es lo correcto de hacer, de que esta forma de operar es lo que verdaderamente va a hacer el negocio sostenible en el tiempo. El tercer paso es establecer metas en triple utilidad y no solo en las económicas, que es lo que generalmente hacemos. Y luego el cuarto paso, que tal vez fue el game changer para nosotros, es medir y la compensación de nuestros ejecutivos, alinearla con las metas del triple utilidad. Y el quinto paso es reportar los resultados a la sociedad, tanto en la dimensión económica como ambiental
y lo social, el progreso que hacemos año a año. Y yo creo que uno cuando reporta a la sociedad y se compromete con cosas públicas y no hay vuelta atrás. Entonces, para mí, el tener esa transparencia en la forma en que reportamos y nos comprometemos, esa fue parte de nuestros aprendizajes. Estos 5 pasos, digamos, y voy a referirme a 3 de ellos que creo que son los más relevantes. El primero de ellos es este diálogo con los públicos de interés, ¿verdad? Entonces yo les hablaba de los consumidores, colaboradores, clientes que siempre los tenemos súper bien mapeados, pero nosotros fuimos más allá, fuimos a los gobiernos, fuimos al Executive Branch, fuimos a la Asamblea Legislativa, les preguntamos a las ONGs, a los ANTAIs, a los grupos que se oponen, por ejemplo, a las bebidas con contenido alcohólico, que qué esperaban de nosotros como empresa socialmente, una empresa responsable, que eran las cosas que, buenas, malas, y nos dijeron básicamente 4 cosas. Esto es en el año 2008, ¿ok? Lo primero, la huella más relevante era el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, por mucho. La huella social de FIFCO era el consumo excesivo, o sigue siendo, y es el tema que seguimos siempre trabajando en ello, sobre cómo mejorar los patrones de consumo de la sociedad. En los ambiental fueron los desechos sólidos, digamos, vemos todas sus botellas en plástico flotando en nuestros ríos, nuestras playas, ensuciando. El agua, lo más crítico nos decían ustedes los que se están llevando el agua de nuestras comunidades para usarlo en sus productos, etcétera, etcétera. En emisiones de carbono vemos a sus 500 camiones dando vueltas por todo el país, etcétera, etcétera, sus plantas de producción. Entonces, esto es lo que en una forma súper resumida, lo que nos dijo o los ayayayes, si lo puedo decir de esa forma, que nuestros públicos de interés nos estaban diciendo. Y entonces, con esta información, nos fuimos, les dimos todo este research lo hicimos cualitativo y cuantitativo, lo compartimos contra todos nuestros líderes, les dijimos, bueno, señores, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? ¿Qué vamos a hacer como organización, aparte de la parte económica, que siempre hay que atenderla? ¿Qué vamos a hacer con todas estas huellas? Y entonces nos propusimos algunas metas muy ambiciosas, no teníamos tal vez la forma de cómo lograrlo, pero nos lanzamos. Nos lanzamos porque creíamos que era lo correcto. Y lo primero fue cómo hacemos para mejorar los patrones de consumo en la forma en que el costarricense en ese momento estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Básicamente 2 veces a la semana, casi siempre los viernes y sábados, pero cada vez que se sentaba a tomar o ingerir bebidas alcohólicas, se tomaba en promedio 5 tragos. Y de acuerdo a la OMS, después de 5 tragos hay intoxicación. Entonces aquí lo que teníamos que hacer era spread out del consumo entre más días a la semana, pero la ingesta, cada vez que nos sentamos, que no sean 5 o 6 tragos o cervezas o copas de vino, sino que sean 3, 2, dependiendo hombre, mujer y lo que podemos soportar con esto. Entonces, nos asociamos con una ONG en Canadá que nos enseñó el camino y nos dijo, toma una generación cambiar el patrón de consumo, pero si no lo hacemos, y no intensificamos y ponemos nuestros mejores pensamientos en cómo lograr ir mejorando el patrón de consumo, va a ser muy difícil de que tengamos un negocio sostenible en el tiempo. En términos de desechos sólidos, nos convertimos y dijimos, no vamos a volver a mandar una bolsa de basura a ningún relleno sanitario. En Costa Rica nos propusimos esa meta, nos propusimos una segunda meta de reciclaje. Queremos, en ese momento recogíamos el 25% y ahí año con año, hoy ya estamos reciclando más del 95, 98% de los empaques que colocamos en el mercado. En el año 2008 dijimos, nos vamos a convertir en una empresa a ser agua neutral. Eso quiere decir que voy a empezar a medir todo el agua que uso en mis procesos. 2, voy a reducir con mejores prácticas y voy a compensar. Voy a compensar construyendo acueductos a comunidades que no tienen acceso a agua potable, en proteger el rainforest, en fin, hay todas unas metodologías alrededor que fuimos descubriendo en el camino y exactamente hicimos lo mismo para carbono neutral. Eso la pusimos para el año 2017. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y por qué los años? Porque de acuerdo a la importancia que los públicos de interés nos dijeron, entonces nosotros establecimos diferentes compromisos con la sociedad de cómo íbamos a ir resolviendo esto.
Bueno, entonces para cada año, y nosotros íbamos diciendo, bueno, vamos a reducir el agua de 12 litros a 10, a 8, hasta tener las mejores prácticas. Hoy estamos prácticamente en 3.5 hectolitros, que es muy, muy buen uso de acuerdo al benchmark internacional que hacemos con nuestros socios y demás. Y para cada una de estas metas, todos los años teníamos nuestro famoso Balance Scorecard. Y vean, este es el cuarto paso de la medición de nuestros ejecutivos. Y si hay algo que para nosotros nos cambió fue la forma de remunerar o compensar a nuestros líderes y ejecutivos en la compañía. Antes del 2008, vean, la compensación variable en nuestras organizaciones es sumamente importante. En el caso específico mío, el 60% de mi compensación es variable, está asociada a métricas. De mis reportes directos es el 50, 45% y ahí va bajando escalonadamente dependiendo del nivel en el que esté el ejecutivo, pero llega al 25%, digamos, son métricas de compensación variable. Son muy importantes el mensaje, y yo sé que todos lo hacemos en la mayoría, en la gran, o si no todas de nuestras organizaciones. Sin embargo, antes del 2008 yo tenía 100% mis KPIs, ¿verdad? Los Key Performance Indicators eran metas económicas. Cuánta utilidad generaba, las ventas, la participación de mercado, los usual suspects que llamo yo, ¿verdad? Y nosotros en el 2008 tomamos la decisión de bajarlo del 100% al 60% e incorporar un 10% de nuestro Balance Scorecard a metas ambientales. ¿Cuánta agua reduzco año a año? ¿Cuánto del waste, de las emisiones de carbono? Y luego introdujimos en la parte social, la dividimos en dos, en la externa proyectada a la comunidad y al interno hacia los empleados. Entonces en los empleados, por ejemplo, medimos temas de Great Place to Work, el liderazgo, teníamos temas de accidentabilidad en los primeros años, entonces también metimos todos los elementos, y esto se va moviendo, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades, pero lo importante es que todo lo medimos. En términos de la comunidad, por ejemplo, nos proyectamos con la inversión social, horas de voluntariado, impacto en las iniciativas que hacíamos. Lo interesante, porque muchas veces pensamos, es que no podemos medir estos temas sociales y ambientales. Nosotros tomamos la decisión de modificar el Balance Scorecard, y esto yo les voy a decir una cosa, cuando uno le toca, perdóname por la expresión, pero cuando uno le toca la billetera a los ejecutivos y a los líderes, ahí sí los vemos, ¿verdad? Una de esas, tenemos muy buenas intenciones de tomar conciencia de las huellas sociales y ambientales que creamos. Todas las empresas, no importa en qué industria estemos, todos tenemos huellas sociales y ambientales. Lo importante, creo yo, Jorge, en esto es reconocerlas y actuar sobre ellas. Que fue el insight que nosotros dijimos, queremos verdaderamente actuar, reducirlas, mitigarlas y poder seguir adelante. Y luego, como les mencionaba, el último paso es reportar a la sociedad todos los avances. A mí me criticaron mucho, inclusive mis reportes, mis líderes, Ramón, por cómo no te comprometiste. Yo hice así en una entrevista que me hicieron, dije, voy a convertirme en la primera empresa a hacer agua neutral en el año 2011, en carbono neutral. Yo no sabía exactamente cómo lo íbamos a lograr, pero cuando yo salí y di esa entrevista, le dije a la organización, ahora vamos a encontrar la forma de hacerlo, nos vamos a comprometer, vamos a buscar las mejores prácticas en donde sea, donde estén, las vamos a ir a buscar y las vamos a traer a FIFCO y nos vamos a comprometer con eso. Y mi aprendizaje más importante, este quinto paso, es de que cuando hacemos nuestros compromisos públicos, no hay vuelta atrás. Nos movilizamos a la organización, y ahí donde vemos inclusive a la organización verdaderamente expandir el conocimiento, retarse y encontrar la forma de ir pues avanzando en esto. Entonces, esto fue, digamos, así en síntesis, estos 5 pasos, como yo les dije, no había un textbook, fue algo que nosotros lo fuimos, pero a mí, todos los años esto lo repetimos, es un proceso continuo de mejora,
y nos ha dado muy buenos resultados, digamos, de ir machando. Por supuesto, nos han salido otras huellas, ¿verdad? Nos salió la huella de obesidad por el tema del azúcar en el contenido de nuestros productos, entonces el tema del azúcar, las grasas en los alimentos, en fin, esto tenemos, aquí nada más estoy dando algunos ejemplos, pero obviamente las huellas no están estáticas, conforme la sociedad va avanzando y ahí salen otras cosas, pues vamos avanzando sobre ello, ¿no? Bueno, estábamos en el 2008. En el 2012, ¿qué nos pasa? Tuvimos una era tremenda de expansión, la más agresiva que FIFCO ha hecho. Hicimos 4 adquisiciones en un espacio de 9 meses. Compramos una compañía de vinos, de destilados, de retail. Incursionamos en Estados Unidos, donde compramos una cervecera, que fue un game changer para nosotros. Pasamos de 2,000 empleados a 4,000 y pico, culturas diferentes en diferentes países. Entonces, nos sucedió algo, ¿verdad? Con esta expansión muy rápida, creo que tuvimos una situación, un wake up de que perdimos como la conexión, esa, ¿verdad? Al integrar todas estas culturas, sobre todo la americana, y perdimos esa conexión con nuestros colaboradores. Así que en el año 2014, con la ayuda de un consultor inglés que se llama Now Here, tuve una charla y la verdad que fue como un wake up call para mí en ese momento y me dijo, mira Ramón, yo te he escuchado en varios foros ahí que estábamos participando en el Foro Económico Mundial y demás, pero hay algo que te está haciendo a ti falta en la organización y es el propósito. Y yo venía de un trabajo de introspección personal y entonces cuando él me dijo eso, inmediatamente me conecté con esa cuestión. Y él me dice, mira Ramón, yo estoy más que feliz de poderlos ayudar a ustedes. Me dice, necesito que reúnas a 14 ejecutivos de tu empresa, no los que te reporten a ti, sino los que representen la diversidad de tu compañía y nos vamos a ir a encerrar 3 días a una montaña. Sé que en Costa Rica hay buenas montañas, nos vamos ahí en un hotel y vamos a hacer una introspección, vamos a conectarnos con el pasado de la compañía. No hay celulares, no hay computadoras, es un momento como de iluminación. Y me dice él, tú al tercer día, después de pasar por todo un proceso, cuando tú escuches el propósito y que sea algo que se te va a conectar vos como líder de esta organización, yo era un facilitador nada más, vas a sentir una energía muy especial. Y vean, yo la verdad que es estaba como muy pesimista de esto, ¿verdad? No estaba muy seguro, más cuando le tuve que explicar a mi chairman que es alemán, y le dije, mire, me tengo que ir a ir a la montaña y a buscar el norte de FIFCO, ese propósito. Y mire, nos pasó algo increíble. Este propósito, al tercer día efectivamente, y la verdad salió en inglés porque fue un compañero de nuestra organización en Estados Unidos que puso después de un ejercicio las palabras mágicas juntas. We bring a better way of living to the world. Así salió en inglés. En español, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Y esto fue un game changer para nosotros, porque si bien mi directora de talento dice, Ramón, pero tenemos muchos gaps contra este propósito, y a mí no me importa, pero eso me llena, eso es exactamente lo que debe ser el propósito. Verdaderamente, si lo hacemos bien, nos conecta profundamente con el corazón de las personas. Y vean, muchas veces en nuestras organizaciones nosotros pasamos todo el tiempo actualizando la visión, la misión, las estrategias, pero todos estos 3 elementos se nos pegan a los líderes y a los ejecutivos y colaboradores en la cabeza. ¿Ok? El propósito, si lo hacemos bien, nos pega en el corazón. Y yo soy un fiel convencido de que si nosotros genuinamente nos ganamos el corazón de nuestros empleados y colaboradores, vamos a tener sus mentes para siempre. Entonces, la importancia del propósito. Yo, cuando descubrimos y vimos este elemento que nos unió de una forma especial, humana, y cuando lo fuimos a compartir con toda la organización, hicimos múltiplos de foros, convivencias de cómo esto, básicamente lo que estábamos haciendo era abrir nuestro corazón, ser más sensibles
con nuestros colaboradores, compañeros, y algo era como una goma mágica que nos estaba uniendo, no importa si venías de Estados Unidos, de México o de la división de hospitalidad, de retail. Al final del día es por qué nos levantamos todos los días y venimos a dar lo mejor de nosotros en el trabajo, cuál es mi verdadera razón. Y lo más importante, a través de este propósito de la organización, la pregunta de fondo es, le pedíamos a los colaboradores, ¿usted sabe cuál es su propósito en la vida? ¿Usted sabe por qué usted está aquí? Y vean, la magia es de que si pasamos a título personal y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es ese segundo día más importante de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el por qué estamos acá? Cuando descubrimos eso, y si el propósito personal de los colaboradores de alguna forma se une con el propósito de la organización, es cuando la magia empieza a pasar. Vean, también nos pasó que ejecutivos encontraron su propósito y me dice, vea, don Ramón, el propósito mío personal es ser maestro. Descubrí, o sea, a raíz de todas estas preguntas y todas estas reflexiones, yo quiero ser educador, yo quiero ser comentarista, yo quiero ser esto. Y perdimos a alguna gente, pero la gran mayoría se queda en la organización y además encuentran su meaning de por qué quieren seguir dando lo mejor para la compañía. Entonces, para mí esto ha sido también un game changer, el triple utilidad y el propósito. Esta fue la forma como nos pasó y nos sucedió a nosotros. ¿Cuáles han sido algunos de los resultados de esta transformación? Bueno, viendo hacia atrás en los últimos 12 años, creo que todos los compromisos del 2008 los logramos cumplir y fuimos más allá. Por ejemplo, pasamos de 1.800 colaboradores a 5.500, salimos de Costa Rica y nos convertimos en una empresa más centroamericana, con presencia en México y muy importante en Estados Unidos para nosotros. Con ingresos de 1.3 billones, entonces los accionistas muy contentos, con la rentabilidad acorde, ¿verdad? En crecimiento. Hemos sido positivos. Se recuerdan que les había mencionado el tema de ser agua neutral, carbono neutral. Bueno, eso fue en el 2011, 2017. Luego nos pusimos unos nuevos milestones. Queremos convertirnos en agua positivo. Vea, y esto es de manera ilustrativa como ejemplo. Todos mis procesos internos los logramos y convertirnos en agua neutral, pero nos inspiramos en la filosofía de la economía circular. Entonces, incorporamos la huella de nuestros proveedores. En el caso de cerveza, voy a hablar con nuestra marca Imperial, por ejemplo. Dijimos, yo quiero saber cuánta huella me impacta el proveedor de latas, el de vidrio, el de la malta, adjuntos, etcétera, etcétera. E incorporé eso y resulta ser que el 80% de la huella no, estaba externa y no interna. Entonces tuvimos que duplicar, triplicar nuestros esfuerzos. Y hace 2 años, Imperial, que es nuestra principal marca de cerveza aquí en Costa Rica, se convirtió en la primera marca en ser agua positiva. ¿Qué quiere decir positivo? Le devolvemos más a la sociedad de lo que tomamos de ella en términos del recurso hídrico. Y esto es algo que nos hace sentir muy orgullosos. No hay un benchmark, porque inclusive con el GRI, Global Reporting Initiative, ellos no tienen un, ¿qué quiere decir positivo? Bueno, nosotros nos autoimponimos un más 25%. Y esto lo digo a manera de ejemplo porque entonces hemos trabajado ahora en que nuestras marcas, porque al final queremos que sean las marcas que los consumidores del mañana, especialmente las generaciones jóvenes, se conecten, hoy piden y solicitan más transparencia en el cómo hacemos negocios y esto nos ha dado digamos, una nueva dimensión de cómo hacer y que nuestras marcas al final del día, que son lo importante para el consumidor, pues reduzcan al mínimo posible sus huellas en ese asunto. Esto lo menciono ahí como a manera de ejemplo. El otro tema importantísimo es el tema de las ganancias netas. Nosotros invertimos hoy el 8% de nuestras ganancias netas en iniciativas sociales o ambientales estratégicas que llamamos. Por ejemplo, antes del 2008 nosotros teníamos el 0.75% de nuestras ganancias netas lo dábamos en filantropía. Y yo no tengo nada en contra con filantropía, es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿verdad? Por supuesto.
pero la diferencia es que nosotros cogimos esta filantropía, hicimos una evolución, todo lo incorporamos hacia la reducción de nuestras metas sociales y ambientales. Salió un estudio del Boston Consulting Group hace como unos 7 años en donde decía que el 1% de las compañías invertía menos del 6% o más de las ganancias netas. Microsoft en aquel momento era el benchmark con un 8%, pero el 57% de las compañías no sabían o menos del 1%, como estábamos nosotros antes del 2008. Entonces, con utilidades en creciendo y un porcentaje en creciendo, entonces podemos usar esos recursos para verdaderamente atender ahí. Claro, nuestro socio, por ejemplo, Heineken, nos preguntaba, bueno, Ramón, pero ¿cómo vas a aumentar? Nosotros fuimos de 0.75 a 3%, de 3 a 6 y de 6 a 8. Bueno, ¿ustedes tienen algún problema con las utilidades que venimos dando de acuerdo a este crecimiento en el top line y la utilidad? ¿No? Estamos muy contentos. Bueno, entonces, claro, tenés a veces estas conversaciones con tus juntas directivas y demás, o los socios, pero al final del día es algo que nos enorgullece porque sabemos que estamos entre una lead, digamos, de compañías que tienen más proyección social atendiendo las huellas. Y bueno, horas de voluntariado, hacemos ahora con todos nuestros públicos de interés, casi llegamos al 1.000.000 de horas, empezamos con 25.000 horas, y esto es una proyección que hacen todos nuestros públicos de interés. Nos hemos convertido en una de las empresas de un mejor lugar para trabajar. Una iniciativa que me enorgullece muchísimo es una agenda de erradicación de la pobreza al interno de la compañía. Un colaborador, cuando estábamos compartiendo el propósito, nos dijo, mire, don Ramón, yo lo veo y muy bien todo lo que hacemos, pero usted sabe que hay gente pobre en esta compañía. Yo soy uno de ellos. No porque yo, mire, me lo dije enfrente de 4.000 personas, ¿ah? Y la verdad, yo le dije, cogí el micrófono de regreso y le digo, mire, la verdad, yo no sé cuántos de ustedes, les voy a ser sincero, están en esta situación de vulnerabilidad. Voy a averiguar cuántos son. Resulta ser que eran aproximadamente el 4% de nuestra población que vivían bajo no porque paguemos malos salarios, sino porque como seres humanos tomamos malas decisiones, pero elaboramos un programa 360 para erradicar la pobreza a lo interno de nuestra organización, y lo que le toma a la OMS o a un gobierno sacar a un individuo en 10 años, nosotros nos comprometimos con 3 años, hemos graduado 2 generaciones, ahora con el COVID tuvimos otros retrocesos por situaciones familiares que sucedieron, pero en términos generales, a veces nosotros decimos, bueno, que el gobierno se encargue de reducir la pobreza, pero ¿qué tal si nosotros empezamos con nuestra propia población y averiguamos quiénes están ahí? Nosotros este programa le llamamos FIFCO Oportunidades. Obviamente no queremos label a nadie con pobre, ni mucho menos, pero es un tema aspiracional en donde le damos cursos sobre todo de financiera, ¿verdad? Y apoyo psicológico, hay muchas cosas, ¿verdad? Porque encontramos a veces hasta colaboradores con más de una familia, en fin, hemos aprendido muchísimo en este proceso, en este sentido. Y para cerrar, creo que una mejor forma de hacer negocios, creo que hoy por hoy FIFCO somos muchísimo más conscientes de todas nuestras huellas sociales y ambientales, y hemos aprendido, no quiere decir que seamos perfectos, pero a compartir la creación de valor que creamos y compartirla con todos nuestros públicos de interés. Creo que hoy practicamos una mejor manera de hacer negocios, una forma más consciente. Y creo yo que en este proceso nos hemos convertido en una mejor versión de nosotros mismos como líderes, porque somos más susceptibles, tenemos un propósito, trabajamos en un propósito que nos da energía, nos da la extra milla, y esto ha ayudado a que FIFCO sea una mejor compañía. Por supuesto, hemos aprendido mucho en este viaje que llamo yo, pero creo que lo mejor aún está por venir. Así que, Jorge, eso era lo que tenía por compartir. Tengo una sola filmina adicional sobre los aprendizajes del COVID, porque no sé si quieres que y abrimos a preguntas o simplemente la compartimos ahí, pero me parece que, bueno, como el COVID ha sido miren, en mis 25 años, me sacó un PhD con una maestría acumulada, y tal vez simplemente, pues, para comentarles,
del COVID. A nosotros el COVID, y así en 2 minutos, nos impactó tremendamente. Porque cuando yo aprendí la palabra distanciamiento social en marzo 2020, ¿qué significaba para nuestro negocio? Ahí verdaderamente empecé a temblar porque, bueno, como nos ha pasado en todos nuestros países, tuvimos cierres parciales de los lugares donde son muy relevantes para las ventas de nuestra compañía, los bares y restaurantes, ¿verdad? Fueron cerrados 4 o 5 meses o aforos reducidos, y estos lugares representaban el 40% de nuestras ventas, ¿verdad? Entonces, eso fue un impacto muy relevante. Y luego, en el negocio de hotelería, en marzo 25 pasamos de ocupaciones del 95% a cero. Le llamamos la temporada cero, y estuvimos 6 meses con cero ingresos. ¿Y qué hicimos nosotros? En 3 semanas, cuando empezamos a ver la magnitud de los impactos del COVID en nuestro negocio, ¿verdad? En las diferentes geografías y demás, definimos 3 prioridades. Y estoy seguro que la primera, todo el mundo hizo lo mismo, fue proteger la salud y seguridad de todos nuestros colaboradores, con todos los protocolos, sobre todo con la gente en primera línea, ¿verdad? Los muchachos de ventas, de distribución, los que atienden las tiendas de retail, bueno, los del hotel, en fin. Y tuvimos que desarrollar un montón de protocolos y demás, etcétera, etcétera. Y tal vez nos mandamos con una segunda prioridad un poco bold, que fue no vamos a despedir a ningún colaborador a pesar del impacto que hemos tenido, y vamos a hacer esto, a protegerlos por el mayor tiempo posible. Y esto lo fuimos viendo cada 3 meses, porque no sabíamos exactamente. Nosotros durante el 2020 no despedimos personal. Hasta el 2021 empezamos a ajustar, sobre todo con el negocio hotelero. Inclusive, por ejemplo, nosotros salimos con una publicación en el periódico el 1 de abril, y dijimos: todos los colaboradores se quedan con nosotros a pesar de que los hoteles los teníamos absolutamente cerrados, ¿verdad? Inclusive algunos empresarios me llamaron y me dicen: Ramón, ¿qué te fumaste? ¿Cómo hiciste esto? El presidente de la República me llama a decirme: Ramón, te agradezco que hayas salido con este compromiso porque mandas un mensaje. En fin, nosotros pasamos por una serie de, ¿verdad? Y la tercera prioridad, proteger el flujo de caja de la compañía, por supuesto, las inversiones de CAPEX, los gastos, los costos, y tomamos una decisión muy valiente, creo yo, que también tuvo ruido, pero fue la siguiente. Yo tengo el 20% son ejecutivos, 80 operarios, ¿no? Digamos, al 20% de los ejecutivos les pedimos una reducción de sus salarios, que fue desde el 60 al 35%, dependiendo, y mantuvimos el 100% de los salarios de todos los operadores, desde el 80% de la base de la compañía. Y esto lo mantuvimos por el 2020, ya en el 2021 retomamos todas las condiciones normales. Y con los accionistas, por primera vez en mis 18 años, les dije: señores, dividendos, nos fuimos a la mitad. Por primera vez. Y tuve mucho ruido con accionistas, les tengo que decir, porque por primera vez no pagamos la mitad de los dividendos que veníamos sucediendo. Fast forward, en el 2021, el negocio se ha recuperado ya a los niveles de la prepandemia. El hotel todavía está como en el 70%, pero ya va mucho, la parte de hotelería va mucho mejor. Bebidas ahí viene también, a pesar de que seguimos con restricciones en el 2021 de bares, pero bueno, tuvimos muchas formas de aprendizajes y demás en ese sentido. Y tuvimos también una de las acciones que fue más agradecida, fue una caja solidaria imperial, no de cerveza, sino de alimentos, pero le llamamos la caja solidaria imperial, que mantuvimos por 4 meses a todos los dueños de los bares y restaurantes que fueron afectados o cerrados. Los mantuvimos con alimentación por este espacio de tiempo, ¿verdad? Porque ellos han sido súper leales con nosotros, y también era una forma de nosotros de responsabilidad de ayudarles en esta época. Así que un tremendo aprendizaje, retos. Hoy por hoy ya tenemos al 97% de nuestra población vacunada con 2 vacunas. Estoy muy orgulloso. Al 31 de octubre, el día de Halloween, les dije, el 97%, teníamos la meta del 95%, logramos el 97%. Entonces ya tenemos a la organización un poco más segura, y eso nos enorgullece, ¿verdad? Y bueno, seguiremos ahí lidiando con los retos
la pandemia, pero también me pareció interesante compartir algunos de estos temas que yo sé que yo sé que hay compañías que se beneficiaron tremendamente por la pandemia, dependiendo si estabas en alimentación, en temas de medicina, las farmacéuticas, tecnología, se beneficiaron muchas. Otras más o menos, a nosotros nos pegó fuerte, o sea, te quiero decir, la rentabilidad se nos fue al 25% menos en el 2020, ¿verdad? Fue un impacto material que tuvimos y bueno, pero esta fue la forma en que nosotros reaccionamos y a Dios gracias ya en el 2021 estamos en los niveles de la prepandemia. Jorge, con eso termino y te dejo para las preguntas, reflexiones, comentarios de este viaje que hemos hecho aquí con la ayuda de todos los ejecutivos de la compañía. Ramón, muchas gracias por esa presentación maravillosa sobre esa cantidad de aprendizajes y enseñanzas en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito de las empresas, sino también desde el punto de vista humano, que probablemente es más importante. Yo tengo muchas preguntas y algunas del público, pero yo quería empezar con esta que conecta un poco con lo que nos decías del coronavirus. Ya nos explicaste que ustedes decidieron una reducción de salarios para las personas que se ponen corbata, digamos, pero no para los operarios, sino despedir a nadie. Ahora, los stakeholders o los accionistas pidieron bajar, por ejemplo, el porcentaje de inversión social, recortar en otras cosas que no tienen que ver directamente con la nómina de la compañía. Mira, digamos, ellos siempre pues habían estado relativamente satisfechos con los retornos y demás. Cuando vino lo del COVID, la verdad que fue muy traumático para todos, ¿verdad? El desempleo en Costa Rica, digo, estoy hablando de Costa Rica, pero puedo dar todos los ejemplos de las otras regiones. Nosotros pasamos de un desempleo del 10% al 25% en la peor parte en noviembre, diciembre, y nosotros sostuvimos empleos, no quisimos hacerlo en el 2021, en enero. Tomamos una reducción del 8% del personal, ya hemos recuperado como el 4,5%, más o menos a la fecha. Los accionistas obviamente entendieron que teníamos que reducir gastos, que teníamos que reducir, ¿cómo se llama? Inversiones de capital, que normalmente, ¿verdad? Eso lo llamamos casi al mínimo, ¿verdad? Que eso fue lo primero que le metimos la mano. Pero cuando vieron que también tuvimos toda esta reducción de salarios y los bonos, por cierto, no, hablé de los salarios, pero se eliminaron la bonificación. En el 2020 no hubo bonificación del todo. Entonces, pues vieron que estábamos tomando todas estas medidas y ya navegando. Y bueno, Ramón, ¿y cuándo vamos a recuperar los dividendos? Bueno, y conforme vamos poco a poco, ¿verdad? Porque ya había mucha incertidumbre, no sabíamos verdaderamente el impacto. Pero yo te diría... Mira, algunos fueron más críticos que otros, ¿verdad? Porque ya todos, a títulos personales, todos tenemos diferentes, ¿verdad? Tal vez los accionistas más relevantes, pues bueno, no es que de la noche a la mañana, pero nosotros tenemos muchos accionistas que viven del dividendo, entonces para ellos sí fue un shock, ¿verdad? Que la compañía hubiera tomado una decisión de esas. En la Viña del Señor tenemos de todo, tratamos de hacerlo mejor. Yo no te voy a decir que fui el más popular, inclusive con mis ejecutivos. Algunos lo entendieron de maravilla, otros no te puedo explicar, me costó muchísimo. Pero somos seres humanos y todos tenemos nuestras propias necesidades, ¿verdad? Entonces, mira, las ganas que me salieron no fueron en vano, pero yo tengo la conciencia muy tranquila de que hicimos verdaderamente nuestro mejor esfuerzo para paliar esta crisis. Aprendimos muchísimo, potenciamos la tecnología. Bueno, ahora el 20% de nuestras ventas van por e-commerce. Antes teníamos de la pandemia 0. O sea, la forma de trabajar, en fin, hay miles de otros aprendizajes. Y yo creo que nunca debemos de desperdiciar una crisis, porque en crisis es cuando sacamos lo mejor de cada uno de nosotros, aunque nos pasemos muchas noches sin dormir. Al final del día creo que como organización, yo te digo que para el 2021 y 2022, hoy salimos más fortalecidos por las decisiones que tomamos en los momentos más difíciles. Sí. Ángela que es parte de nuestros invitados de hoy, Ramón, una pregunta que yo también tenía de alguna manera escrita acá, porque me llamó la atención algo que contaste, y es que hiciste en la empresa algo que sin duda es revolucionario, y es que uniste la compensación de los ejecutivos,
los bonos, los salarios y los empleados a los KPIs en los temas sociales y ecológicos. Tómenselo en serio porque esto también tiene que ver con el bolsillo de ustedes. Y ella pregunta, ¿eso no va en contra de las teorías clásicas de administración? Totalmente. Totalmente va en contra. Vean, hay el padre del capitalismo, Adam Smith. Él escribió 2 libros. Hay el segundo libro que lo escribió antes del famoso que todos lo seguimos, es The Moral Sentiments. En ese textbook, y los invito a leer, él de uno u otro, hoy le llamamos triple utilidad, ESG, que está muy de moda, Environmental, Social and Governance, ¿verdad? Que muchísimas compañías vienen adoptando los principios de ESG o capitalismo consciente. Rack Sisodia es un gurú en este tema, le llamamos de diferentes formas, pero yo creo y soy un fiel creyente que el capitalismo que nos enseñaron a la mayoría de nosotros en las universidades está completamente obsoleto. Maximizar utilidades para el accionista, digamos, si puedo sintetizarlo. Yo creo que el capitalismo de hoy a los líderes de las empresas privadas nos debería convocar a hacer esta reflexión de que ese capitalismo tradicional está absolutamente obsoleto. Si que verdaderamente, con todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, nuestros gobiernos no tienen la capacidad de poder solucionar todos los problemas sociodemográficos, calentamiento global y demás, nosotros desde el sector privado tenemos que jugar un rol decisivo porque tenemos recursos, tenemos conocimientos, muchos que los podemos poner al servicio, y por eso yo siempre invito a todas las alianzas público-privadas que se puedan hacer para tratar de ayudar a nuestros gobiernos, y sobre todo aquí en Centroamérica, en Sudamérica, digamos, tenemos muchísimas necesidades que hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno toma conciencia de poder aportar su granito de arena también, evolucionando en la forma de hacer negocios, y yo creo que la sociedad lo está esperando, las nuevas generaciones lo está esperando, ¿verdad? De que nosotros evolucionemos y compartamos el valor que creamos de una mejor forma con todos nuestros públicos de interés tomados en consideración, no solo el accionista. Sí. Ramón, pregunta Johnny Andrés Gómez Monsalve, ¿cuáles son las metas ahora en lo social y lo ambiental y cuáles son los KPIs que medirán? ¿Con qué periodicidad, con qué frecuencia los están midiendo? Nosotros todos los KPIs sociales y ambientales, todos los años obviamente tenemos nuestras metas. Tal vez el 2020 fue como un one-off que ya tuvimos que administrar una crisis y salir de la crisis, ¿verdad? Yo en eso fui más, digamos, te decía, no medimos, pero nunca no le hemos quitado el ojo a los compromisos sociales y ambientales que traemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte social externa, nosotros tenemos métricas específicas, ¿no? Digamos, por ejemplo, reducción de azúcar en nuestro portafolio. Entonces, eso es una huella que tenemos, ¿verdad? Social. Entonces, estamos trabajando o continuamos trabajando reducción de azúcar. Tenemos el tema de inversión social, las causas que hacemos, en mejorar los patrones de consumo de bebidas con contenido alcohólico. En la ambiental seguimos trabajando en el agua positivo, ¿verdad? Mejorando los indicadores. Uno de los temas que en el ambiental que más me quita el sueño es la parte del plástico. Nosotros tenemos de todo nuestro volumen, nosotros hacemos un 78% en envases amigables con el medio ambiente, vidrio, latas, pero digamos el PET es 22%, y esa es la huella, si tú me preguntas, ambiental más compleja. Nosotros hemos reducido el gramaje, usamos PET reciclado en el 100% de nuestros envases, reciclamos el 100%, pero al final no he encontrado todavía la solución para pasar de un plástico de resina o de fósil, ¿verdad?, a uno biodegradable. Estamos trabajando ahí con todo uno, y eso es una de las metas que tenemos hacia adelante, porque eso es cambiar la tecnología. Ahí estamos trabajando con muchas universidades y demás,
pero seguimos enfocados siempre en atender nuestras huellas. La respuesta larga, corta es, y hay una evolución, ¿verdad?, de seguir trabajando en todas las metas ambientales y sociales. Siempre nos salen cosas nuevas de acuerdo a esta retroalimentación que recibimos de la sociedad, ¿verdad? Pero vieras que ahora los estudios los estamos haciendo cada 2 años porque nos dimos cuenta que no nos cambia significativamente. Tal vez cuando incorporamos un nuevo país, un nuevo mercado, sí nos salen cosas diferentes, entonces ajustamos para el país o el negocio en específico, ¿no? Pero todas Bien. las métricas no, y seguimos con el mismo peso, ¿verdad? Y compromiso de seguir trabajando en cada una de ellas. Y finalmente, Ramón, para ir cerrando esta interesantísima conversación contigo y la exposición que hiciste, uno de los stakeholders son los proveedores. Pregunta Luis, ¿qué tanto Sí. podemos influir en ellos y en sus decisiones como empresas autónomas que son sin que se sientan presionados? O, por el contrario, hay que presionarlos. Y si puedes darnos un ejemplo de alguna experiencia con una de las empresas que trabajan contigo, sería maravilloso. Buenísima la pregunta. Mira, no lo mencioné, con los proveedores han estado trabajando de nosotros de la mano. No sé si hay algún proveedor en este foro de nuestro, pero mira, hemos tenido experiencias, la verdad, te digo, maravillosas, porque los hemos logrado incorporar, han entendido, y nosotros antes escogíamos a nuestros proveedores, ¿verdad? Por el costo y el servicio que nos daban. Hoy, y nosotros los auditamos a cada uno de ellos, les medimos las huellas de ellos y que nos impactan. Entonces, en mi decision making, digamos, de proveeduría, nosotros tenemos toda una certificación de proveedores, los tenemos rankeados de acuerdo no solo por el volumen y las ventas que nos generan, sino por el impacto que nos consideran. Entonces, no sé, te digo, proveedor de etiquetas. Tenía un proveedor de etiquetas local, pero las etiquetas no eran amigables con el medio ambiente. Me dolió muchísimo, esto estoy hablando en el año 2010, tomar esa decisión. Le dije, hasta aquí llegamos. Me fui a un proveedor norteamericano que me daba etiquetas amigables con el medio ambiente y le dije, yo sí te puedo acompañar y cuando ustedes hagan las inversiones que se requieren, volvemos a conversar. Ellos lo hicieron. 3 años después los volvimos a restaurar, primero 50-50 y ahora básicamente tienen el 80% de vuelta del negocio. Entonces, hemos ido evolucionando con cada uno de estos proveedores. Yo quisiera siempre, a veces hay que sacar un poquito como se dice, ¿verdad? No te puedo comprar, pero la gran mayoría, entendiendo, se va adaptando a las condiciones. Y yo creo, por ejemplo, cuando nosotros salimos a medir el tema del agua, con nuestras, y los auditamos, ¿verdad? El impacto del agua de la malta que la compramos en Europa, o las latas que con un proveedor en Panamá, etcétera, etcétera, pero les incorporamos la huella, ellos empiezan a entender y empiezan a tomar conciencia cada vez más los compradores o los clientes como nosotros, y eso se va magnificando, entonces los proveedores se tienen que ir adaptando a esta nueva filosofía de hacer negocio. Muchos vienen a hacer voluntariado con nosotros y han incorporado esas buenas prácticas dentro de sus mismos negocios y se han transformado. Tenemos testimoniales, miles de testimoniales positivos en ese sentido, porque al final tenés que llevar toda esta filosofía de negocio a todo tu encadenamiento, ¿verdad? Incluyendo los proveedores, por supuesto. Entonces yo diría que más bien, y ahí nosotros les damos reconocimientos a los más, bueno, antes durante el COVID ya paramos ese programa de porque teníamos que vernos y vamos y los reconocemos al proveedor estrella, a los top de Gold, ahí tenemos toda una arquitectura de eso, porque es como una competencia sana también entre ellos, ¿verdad?